Sermón sobre la recta opinión. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sabati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindica. Allí, el venerable Sariputa se dirigió a los monjes diciendo: «Monjes, amigo», le respondieron los monjes, y el venerable Sariputa les dijo así: «Amigos, se dice recta opinión, pero cuando decimos que un noble discípulo tiene recta opinión, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella, en verdad que vendríamos de muy lejos para estar con el venerable Sariputa y saber el significado de esas palabras. Sería bueno que el venerable Sariputa aclarara el significado de sus palabras, y habiéndole escuchado, los monjes las recordaremos, pues entonces escuchad con cuidadosa atención y hablaré». «Sí, amigo», respondieron los monjes, y el venerable Sariputa dijo así: «Amigos, cuando el noble discípulo conoce lo perjudicial y la raíz de lo perjudicial, conoce lo beneficioso y la raíz de lo beneficioso, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. ¿Qué es, amigos, lo perjudicial? ¿Y cuál es su raíz? ¿Qué es lo beneficioso? ¿Y cuál es su raíz? Pues, amigos, matar seres vivientes es perjudicial. Tomar lo que no nos es dado es perjudicial. Mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos es perjudicial. Mentir es perjudicial. Hablar maliciosamente es perjudicial. Hablar groseramente es perjudicial. Hablar frívolamente es perjudicial. La codicia es perjudicial. La malevolencia es perjudicial. La opinión incorrecta es perjudicial. A esto, amigos, se le llama lo perjudicial. ¿Cuál es, amigos, la raíz de lo perjudicial? La avidez es la raíz de lo perjudicial. El odio es la raíz de lo perjudicial. La ofuscación es la raíz de lo perjudicial. A esto, amigos, se le llama la raíz de lo perjudicial. ¿Qué es, amigos, lo beneficioso? Pues, amigos, abstenerse de matar a seres vivientes es beneficioso. Abstenerse de tomar lo que no nos es dado es beneficioso. Abstenerse de mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos es beneficioso. Abstenerse de mentir es beneficioso. Abstenerse de hablar maliciosamente es beneficioso. Abstenerse de hablar groseramente es beneficioso. Abstenerse de hablar frívolamente es beneficioso. La no codicia es beneficiosa. La no malevolencia es beneficiosa. La recta opinión es beneficiosa. A esto, amigos, se le llama lo beneficioso. ¿Cuál es, amigos, la raíz de lo beneficioso? La no avidez es la raíz de lo beneficioso. El no odio es la raíz de lo beneficioso. La no ofuscación es la raíz de lo beneficioso. A esto, amigos, se le llama la raíz de lo beneficioso. Amigos, cuando el noble discípulo conoce lo perjudicial y la raíz de lo perjudicial, conoce lo beneficioso y la raíz de lo beneficioso, entonces el noble discípulo renuncia a toda tendencia latente a la pasión. Habiendo aniquilado completamente la tendencia latente a la repulsión, habiendo eliminado la tendencia latente a la opinión y presunción, yo soy, renuncia a la ignorancia, y habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. «Bien, amigo», dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: «¿Hay otra forma,
amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce el alimento, el origen del alimento, el cesar del alimento y el camino que conduce al cesar del alimento, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el alimento? ¿Cuál es el origen del alimento? ¿Qué es el cesar del alimento? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del alimento? Amigos, son 4 los alimentos para el mantenimiento de los seres que ya han llegado a ser y para el fomento de los que intentan llegar a ser. ¿Cuáles son? La comida sólida o líquida como primero, el contacto como segundo, la voluntad como tercero y la conciencia como cuarto. Al originarse el deseo, se origina el alimento. Al cesar el deseo, cesa el alimento. El camino que conduce al cesar del alimento es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión, la recta intención, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el alimento, el origen del alimento, el cesar del alimento y el camino que conduce al cesar del alimento, entonces el noble discípulo renuncia a toda tendencia latente a la pasión, y habiendo aniquilado completamente la tendencia latente a la repulsión, habiendo eliminado la tendencia latente a la opinión y presunción yo soy, renuncia a la ignorancia, y habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cesar del sufrimiento, y el camino que conduce al cesar del sufrimiento, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el sufrimiento? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Qué es el cesar del sufrimiento? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del sufrimiento? Amigos, nacer es sufrir, envejecer es sufrir, morir es sufrir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación, son sufrimiento. No conseguir lo que se anhela es sufrimiento. En una palabra, los 5 agregados del apego son sufrimiento. A esto, amigos, se le llama sufrimiento. ¿Cuál es, amigos, el origen del sufrimiento? Es el deseo que produce la repetición de existencias, que conlleva goce y pasión, y goza con esto y aquello, es decir, el deseo de los sentidos, el deseo de existir, el deseo de no existir. A esto, amigos, se le llama el origen del sufrimiento. ¿Qué es, amigos, el cesar del sufrimiento? Es el completo cesar y el desapasionarse del deseo, abandonarlo, desasirse de él, liberarse y desapegarse de él. A esto, amigos, se le llama el cesar del sufrimiento. ¿Cuál es, amigos, el camino que conduce al cesar del sufrimiento? Es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión, el recto propósito, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de este modo el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cesar del sufrimiento,
y el camino que conduce al cesar del sufrimiento, entonces, amigos, el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido, gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce el envejecer y el morir, el origen del envejecer y el morir, el cesar del envejecer y el morir, el camino que conduce al cesar del envejecer y el morir, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el envejecer y el morir? ¿Cuál es el origen del envejecer y el morir? ¿Qué es el cesar del envejecer y el morir? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del envejecer y el morir? Amigos, es la decadencia y caducidad de toda clase de seres en los diversos órdenes de la existencia, el caerse los dientes, encanecerse el pelo, arrugarse la piel, flaquear las fuerzas, perder las facultades. A esto, amigos, se le llama envejecer. ¿Qué es, amigos, morir? Es el desaparecer y el desvanecerse de toda clase de seres en los diversos órdenes de la existencia, su destrucción, ruina y muerte, la consumación del tiempo de su vida, la disgregación de los agregados del apego, el deshacerse del cuerpo, el agotamiento de las fuerzas vitales. A esto, amigos, se le llama morir. A este envejecer y a este morir, amigos, se le llama el envejecer y el morir. Al originarse el nacer, se origina el envejecer y el morir. Se origina el envejecer y el morir. Al cesar el nacer, cesa el envejecer y el morir. El camino que conduce al cesar del envejecer y del morir es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de este modo el envejecer y el morir, el origen del envejecer y el morir, el cesar del envejecer y el morir, el camino que conduce al cesar del envejecer y el morir, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce el nacer, el origen del nacer, el cesar del nacer, y el camino que conduce al cesar del nacer, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el nacer? ¿Cuál es el origen del nacer? ¿Qué es el cesar del nacer? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del nacer? Amigos, cuando el surgir de toda clase de seres en los diversos órdenes de la existencia, el acto de volver a la existencia, la concepción, el desarrollo del ser, la concreción de los agregados del apego, la consecución de las funciones sensoriales, a esto, amigos, se le llama nacer. Al originarse el proceso del devenir, se origina el nacer. Al cesar el proceso del devenir, cesa el nacer. El camino que conduce al cesar del nacer es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el nacer, el origen del nacer, el cesar del nacer y el camino que conduce al cesar del nacer, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes,
y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el devenir, el origen del devenir, el cesar del devenir, y el camino que conduce al cesar del devenir, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el devenir? ¿Cuál es el origen del devenir? ¿Qué es el cesar del devenir? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del devenir? Amigos, hay tres clases de devenir: el devenir en el mundo del placer de los sentidos, el devenir en el mundo de la materia sutil y el devenir en el mundo inmaterial. A esto, amigos, se le llama devenir. Al originarse el apego, se origina el devenir. Al cesar el apego, cesa el devenir. El camino que conduce al cesar del devenir es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el devenir, el origen del devenir, el cesar del devenir, y el camino que conduce al cesar del devenir, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el apego, el origen del apego, el cesar del apego, y el camino que conduce al cesar del apego, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el apego? ¿Cuál es el origen del apego? ¿Qué es el cesar del apego? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del apego? Amigos, hay cuatro clases de apego: apego al deseo de los sentidos, apego a las opiniones, apego a las reglas y ceremonias, apego a las doctrinas del yo. A esto, amigos, se le llama apego. Al originarse el deseo, se origina el apego; al cesar el deseo, cesa el apego. El camino que conduce al cesar del apego es precisamente el noble octuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el apego, el origen del apego, el cesar del apego, el camino que conduce al cesar del apego, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el deseo, el origen del deseo, el cesar del deseo, y el camino que conduce al cesar del deseo, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el deseo? ¿Cuál es el origen del deseo? ¿Qué es el cesar del deseo? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del deseo? Amigos, hay 6 tipos de deseo: deseo de formas visibles, deseo de sonidos, deseo de olores, deseo de sabores, deseo de objetos tangibles, deseo de objetos mentales. A esto, amigos, se le llama deseo. Al originarse la sensación, se origina el deseo; al cesar la sensación, cesa el deseo. El camino que conduce al cesar del deseo es precisamente el noble octuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de este modo el deseo, el origen del deseo, el cesar del deseo
y el camino que conduce al cesar del deseo, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo la sensación, el origen de la sensación, el cesar de la sensación, y el camino que conduce al cesar de la sensación, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, la sensación? ¿Cuál es el origen de la sensación? ¿Qué es el cesar de la sensación? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de la sensación? Amigos, hay 6 tipos de sensaciones: la sensación derivada del contacto con el ojo, la sensación derivada del contacto con el oído, la sensación derivada del contacto con la nariz, la sensación derivada del contacto con la lengua, la sensación derivada del contacto con el cuerpo, la sensación derivada del contacto con la mente. A esto, amigos, se le llama sensación. Al originarse el contacto, se origina la sensación. Al cesar el contacto, cesa la sensación. El camino que conduce al cesar de la sensación es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo la sensación, el origen de la sensación, el cesar de la sensación y el camino que conduce al cesar de la sensación, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de este modo el contacto, el origen del contacto, el cesar del contacto, y el camino que conduce al cesar del contacto, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el contacto? ¿Cuál es el origen del contacto? ¿Qué es el cesar del contacto? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del contacto? Amigos, hay 6 tipos de contacto: contacto visual, contacto auditivo, contacto olfativo, contacto gustativo, contacto corporal, contacto mental. A esto, amigos, se le llama contacto. Al originarse las 6 esferas de los sentidos, se origina el contacto. Al cesar las 6 esferas de los sentidos, cesa el contacto. El camino que conduce al cesar del contacto es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el contacto, el origen del contacto, el cesar del contacto y el camino que conduce al cesar del contacto, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce las 6 esferas de los sentidos, el origen de las 6 esferas de los sentidos, el cesar de las 6 esferas de los sentidos y el camino que conduce al cesar de las 6 esferas de los sentidos, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué son, amigos, las 6 esferas de los sentidos? ¿Cuál es el origen de las 6 esferas de los sentidos? ¿Qué es el cesar de las 6 esferas de los sentidos? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de las 6 esferas de los sentidos? Amigos, hay 6 esferas de los sentidos: la esfera del sentido de la vista, la esfera del sentido del oído, la esfera del sentido del olfato,
la esfera del sentido del gusto, la esfera del sentido del tacto y la esfera del sentido de la mente. A esto, amigos, se le llama las 6 esferas de los sentidos. Al originarse el organismo psicofísico, se originan las 6 esferas de los sentidos. Al cesar el organismo psicofísico, cesan las 6 esferas de los sentidos. El camino que conduce al cesar de las 6 esferas de los sentidos es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo las 6 esferas de los sentidos, el origen de las 6 esferas de los sentidos, el cesar de las 6 esferas de los sentidos y el camino que conduce al cesar de las 6 esferas de los sentidos, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce el organismo psicofísico, el origen del organismo psicofísico, el cesar del organismo psicofísico y el camino que conduce al cesar del organismo psicofísico, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, el organismo psicofísico? ¿Cuál es el origen del organismo psicofísico? ¿Qué es el cesar del organismo psicofísico? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del organismo psicofísico? La sensación, la percepción, la voluntad, el contacto, la atención. A esto, amigos, se le llama lo psíquico. Los 4 grandes elementos y la forma material que depende de ellos, a esto, amigos, se le llama lo físico. A esto que llamamos lo psíquico, junto con lo que llamamos lo físico, a todo esto, amigos, se le llama el organismo psicofísico. Al originarse la conciencia, se origina el organismo psicofísico. Al cesar la conciencia, cesa el organismo psicofísico. El camino que conduce al cesar del organismo psicofísico es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el organismo psicofísico, el origen del organismo psicofísico, el cesar del organismo psicofísico y el camino que conduce al cesar del organismo psicofísico, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce la conciencia, el origen de la conciencia, el cesar de la conciencia y el camino que conduce al cesar de la conciencia, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, la conciencia? ¿Cuál es el origen de la conciencia? ¿Qué es el cesar de la conciencia? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de la conciencia? Amigos, hay 6 tipos de conciencia: conciencia visual, conciencia auditiva, conciencia olfativa, conciencia gustativa, conciencia corporal, conciencia mental. A esto, amigos, se le llama conciencia. Al originarse las composiciones mentales, se origina la conciencia. Al cesar las composiciones mentales, cesa la conciencia. El camino que conduce al cesar de conciencia es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo la conciencia, el origen de la conciencia, el cesar de la conciencia y el camino que conduce al cesar de la conciencia, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría,
acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce las composiciones mentales, el origen de las composiciones mentales, el cesar de las composiciones mentales y el camino que conduce al cesar de las composiciones mentales. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué son, amigos, las composiciones mentales? ¿Cuál es el origen de las composiciones mentales? ¿Qué es el cesar de las composiciones mentales? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de las composiciones mentales? Amigos, hay tres clases de las composiciones mentales: las composiciones mentales relativas al cuerpo, las composiciones mentales relativas a la palabra y las composiciones mentales relativas al pensamiento. A esto, amigos, se le llama composiciones mentales. Al originarse la ignorancia, se originan las composiciones mentales. Al cesar la ignorancia, cesan las composiciones mentales. El camino que conduce al cesar de las composiciones mentales es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo las composiciones mentales, el origen de las composiciones mentales, el cesar de las composiciones mentales y el camino que conduce al cesar de las composiciones mentales, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce la ignorancia, el origen de la ignorancia, el cesar de la ignorancia y el camino que conduce al cesar de la ignorancia. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. ¿Qué es, amigos, la ignorancia? ¿Cuál es el origen de la ignorancia? ¿Qué es el cesar de la ignorancia? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de la ignorancia? Amigos, desconocer el sufrimiento, desconocer el origen del sufrimiento, desconocer el cesar del sufrimiento, desconocer el camino que conduce al cesar del sufrimiento, a esto, amigos, se le llama ignorancia. Al originarse las corrupciones, se origina la ignorancia. Al cesar las corrupciones, cesa la ignorancia. El camino que conduce al cesar de la ignorancia es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo la ignorancia, el origen de la ignorancia, el cesar de la ignorancia y el camino que conduce al cesar de la ignorancia, entonces el noble discípulo, habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputa, le preguntaron de nuevo: ¿hay otra forma, amigo, por la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría, amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo las corrupciones, el camino de las corrupciones, el cesar de las corrupciones y el camino que conduce al cesar de las corrupciones. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. ¿Qué son, amigos, las corrupciones? ¿Cuál es el origen de las corrupciones? ¿Qué es el cesar de las corrupciones? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de las corrupciones? Amigos, hay tres clases de corrupciones: las corrupciones del deseo de los sentidos, la corrupción del devenir y la corrupción de la ignorancia. A esto, amigos, se le llama corrupciones.
Al originarse la ignorancia, se originan las corrupciones. Al cesar la ignorancia, cesan las corrupciones. El camino que conduce al cesar de las corrupciones es precisamente el noble óctuple sendero, o sea, la recta opinión, la recta intención, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo las corrupciones, el origen de las corrupciones, el cesar de las corrupciones y el camino que conduce al cesar de las corrupciones, entonces el noble discípulo renuncia a toda tendencia latente a la pasión, y habiendo aniquilado completamente la tendencia latente a la repulsión, habiendo eliminado la tendencia latente a la opinión y presunción yo soy, renuncia a la ignorancia, y habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. Así habló el venerable Sariputa, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras.